Buenos días, bienvenidos y muchas gracias a todos por acompañarnos. Asistimos a la presentación del informe del estado del clima en España 2020, un riguroso informe elaborado por un equipo de meteorólogos de la Agencia Estatal de Meteorología y cuyos resultados, por segundo año consecutivo, son ya un referente para la toma de decisiones que corresponda. Hace una semana, nuestros compañeros de comunicación, en un acto en el que intervino el secretario de Estado de Medio Ambiente, divulgaban los grandes titulares y daban a conocer a los medios el resumen ejecutivo del informe. Hoy vamos a la exposición de los detalles, al análisis y al debate. Y para ello contamos con la participación del equipo que ha elaborado el informe y de otros reconocidos profesionales que han tenido la amabilidad de acompañarnos, que aportarán su análisis, debatirán y responderán a las preguntas que se susciten a lo largo de la exposición. Así que también queremos contar con la colaboración de todos ustedes para que enriquezcan el debate. Antes de empezar, quisiera que mirásemos todos el icono del micrófono y la cámara y lo desactiváramos, pusiéramos el mute para ahorrar recursos y que el acto transcurra con agilidad y sin ruidos. Y bueno, pues comenzamos. Teníamos previsto que la apertura la realizara el presidente de AEMET, pero ha sido convocado por instancias muy superiores. Igualmente adecuado es que abra el acto y realice además la primera aproximación al informe el director de Producción e Infraestructuras, Jesús Montero Garrido. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Yolanda. Hola, buenos días a todos. Es un placer, la verdad, compartir con todos vosotros este acto de presentación del informe anual del clima. Por lo tanto, por parte del presidente y como por parte de mí también, bienvenidos todos y todas a este acto de presentación del que ya es el segundo informe del estado del clima elaborado por esta agencia y que hemos venido cariñosamente a llamarle con el siguiente acrónimo, IECLE 2020, por si alguno no lo conocía. Como indicaba el secretario de Estado de Medio Ambiente en el prólogo de este IECLE 2020, esta segunda edición del informe significa mucho más que una segunda edición. Es una confirmación de una tendencia consolidada en cuanto a una publicación que nos proporciona un diagnóstico descriptivo y exhaustivo del clima de nuestro país y que nos posibilita conocer con claridad la situación en la que nos encontramos. Además, esta segunda edición contribuye a alinear a España con la mayoría de los países de nuestro entorno, que realizan ya publicaciones similares en este ámbito, en el seno de los servicios meteorológicos, siguiendo la estela determinada por el estado global del clima de la Organización Meteorológica Mundial y por otros. Esta estela es ya muy larga, han pasado, si no recuerdo mal, 28 años desde que la Organización Meteorológica publicara el primer informe sobre el estado del clima, creo que fue el primero en el año 1993, y esta iniciativa ha sido actualizada de manera ininterrumpida y seguida por otras organizaciones como, por ejemplo, el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, que también emite su informe del estado del clima europeo. Por tanto, con la publicación del primer informe del IECLE el año pasado, AEMET iniciaba su propio camino en este ámbito y esta segunda edición pues no hace nada más que confirmarlo. El año 2020 ha sido sin duda un año sin parangón, al menos comparándolo con los años que nos ha tocado vivir a la mayoría de los que estamos aquí presentes, aunque sea de manera virtual. Ha sido un año sin precedentes para las personas, para el planeta y en particular también para nuestro país. Muchos recordarán el año 2020, sobre todo por cómo afectó al mundo la pandemia del COVID-19. El informe también servirá para recordar que el año 2020 fue el más cálido en España y en Europa desde que hay registros, y que a escala mundial estuvo al mismo nivel que 2016, el año más cálido que hemos tenido hasta entonces. Asimismo, el informe constata que las concentraciones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global marcaron máximos históricos, a pesar de la reducción temporal de emisiones que supuso la aplicación de las medidas tomadas en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Al igual que las publicaciones análogas que anteriormente me he referido sobre el estado del clima, entre las pretensiones del IECLE 20 se encuentra
la pormenorización de los aspectos más significativos del tiempo y clima en nuestro país, con periodicidad anual, y la indagación en las tendencias climáticas a largo plazo, todo ello siempre desde un punto de vista descriptivo. Esto es esencial. No debe entenderse el IECLE 2020 como un sucedáneo de un estudio de atribución. No está esto entre sus pretensiones. El IECLE es una descripción de cómo ha sido el año 2020 desde un punto de vista descriptivo y climatológico a partir de los datos registrados. En este sentido, es esencial y fundamental destacar que las diferentes secciones del IECLE 2020 se basan en gran medida en los conjuntos de datos recolectados, explotados, conservados de forma operativa y casi en tiempo real por AEMET, y que por sí solos constituyen un legado de enorme valor científico. El IECLE es una de las muchas aportaciones que realiza la agencia para aumentar el conocimiento que tenemos del clima a través de la observación. Esta aportación está totalmente coordinada con el resto de actividades en las que AEMET aparece como responsable en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, lo que normalmente conocemos ordinariamente como PENAC. En particular, el IECLE supone la materialización en una publicación de las principales conclusiones obtenidas a partir de los datos de las redes de observación sistemática del clima que AEMET tiene desplegada y que permiten la implementación efectiva, entre otros, de la línea 1.1 del citado plan, que se denomina Observación Sistemática del Clima. Asimismo, el IECLE no solo aporta conocimiento sobre el estado del clima, sino que recopila en una especie de compendio los diferentes episodios meteorológicos adversos que durante el año 2020 han acontecido en nuestro país. Y por ende, constituye también una herramienta básica a emplear en las tareas de estudio, análisis y diseño de medidas en el ámbito de la gestión del riesgo de desastres. Vamos a pasar en cuanto a su estructura. Luego esta será comentada con mucho mayor detalle por nuestros expertos, pero el IECLE 20 está formado por 3 capítulos. Uno primero sobre el clima en el mundo y en Europa, el segundo centrado sobre el estado del clima en España, el tercero sobre los patrones atmosféricos que dieron lugar a distintos tipos de tiempo y fenómenos adversos, y varios anexos con información adicional. Es muy importante destacar una novedad este año, y es que se ha empleado una metodología nueva respecto a la primera edición, que es la utilización de rejillas de temperatura y precipitación en lugar de valores puntuales correspondientes a las diferentes estaciones, que fue la orientación que fue empleada en el primer informe. Finalmente, y por no demorar más el comienzo de las presentaciones técnicas, quisiera agradecer enormemente el trabajo realizado por el grupo de efectivos de AEMET que han hecho posible que hoy tengamos entre las manos este informe. Su trabajo, esfuerzo, su tesón, motivación, su afán por el perfeccionamiento y la continua mejora son elementos fundamentales que subyacen en este informe que hoy estamos aquí presentando. Muchas gracias, compañeros. Finalmente termino expresando en voz alta un deseo. Desearía, sinceramente, que para los lectores, los usuarios, los científicos y los gestores públicos que utilicen este informe, constituya una herramienta muy provechosa para todos ellos en el ámbito del conocimiento de nuestro clima, que fomente la conciliación y facilite la resiliencia de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar de lleno en el informe y abordamos primero la metodología que se ha seguido para realizar este estudio. Entonces, para ello vamos a conocer ya en profundidad a los miembros del grupo de trabajo que ha llevado a cabo el informe. Para hablar de la metodología tenemos a José Ángel Núñez y a Ana Morata. José Ángel es climatólogo, jefe de climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana, autor de publicaciones como Climatología de la Ciudad de Valencia, Climatología de descargas eléctricas y de días de tormenta en España, Climatología de tornados en España peninsular y Baleares, Características básicas de las supercélulas en España y diversos artículos en publicaciones nacionales e internacionales sobre elementos del clima de la Comunidad Valenciana.
También es portavoz adjunto de AEMET en la Comunidad Valenciana. Y Ana Morata es doctora en Físicas, área de conocimiento, climatología y variabilidad climática, y licenciada también en Ciencias Técnicas y Estadísticas. Rafael Requena, por favor, apaga la cámara. Jaime García Legat, por favor, apagad la cámara. Ana Morata lleva más de 20 años de investigación en climatología con más de 100 publicaciones nacionales e internacionales. También ha dirigido y participado en numerosos proyectos de I+D+I nacionales e internacionales en el ámbito de la climatología y la variabilidad climática. Es vocal científico de la sección de Meteorología y Climatología de la Comisión Española de Geodesia y Geofísica y es nuestra nueva y reciente jefa del área de Climatología y Aplicaciones Operativas. Ana Morata, José Ángel, nos habláis de la metodología, todo vuestro. Buenos días. Voy a empezar yo, seré breve. Un momentito, voy a compartir la pantalla. Bien, yo voy a explicar un poquito someramente, para no enrollarme demasiado, una de las novedades metodológicas del informe sobre el estado del clima que se ha utilizado este año. Habitualmente, la temperatura y la precipitación tradicionalmente se han utilizado como variables para la descripción del clima de un lugar. Estos datos se registran en estaciones puntuales, lo que permite describir perfectamente la variabilidad temporal del clima en ese punto. Sin embargo, hay un problema de densidad de estaciones y es que no todo el territorio tiene la misma densidad y la misma disposición de estos datos. Para resolver este problema, esta cuestión, en AEMET se ha elaborado un conjunto de rejillas georreferenciadas de precipitación y temperatura a partir de los datos del Banco Nacional de Datos Climatológicos de AEMET. La selección de estaciones ha cumplido un conjunto muy estricto de criterios de calidad, puesto que no todas son válidas, y se ha generado un conjunto de series temporales en rejilla que cubre de manera homogénea todo el territorio. Aparte de los datos recogidos en tiempo real y se utilizan un conjunto de variables adicionales en cada punto que son fundamentalmente los parámetros orográficos, altitud, latitud, distancia al mar, etc. Y se han generado las rejillas georreferenciadas de precipitación y temperatura que están disponibles desde el año 1961 hasta la actualidad. Las zonas geográficas que se han considerado para la generación de estas rejillas son estas que se muestran en la figura. España peninsular y Baleares y, por otro lado, Islas Canarias. ¿Esto qué permite? Permite no solamente analizar la variabilidad temporal del clima en cada uno de los puntos de rejilla, sino además se puede analizar la variabilidad espacial con una robustez muy buena. Entonces, estas son básicamente las mejoras que introduce la utilización de las rejillas. A continuación, mi compañero José Ángel os va a explicar de manera un poquito más visual lo que supone esta mejora. Te paso la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenos días y saludos a todos desde Valencia. Sí que a la hora antes de presentar los resultados nos parecía muy importante pues comentar las novedades metodológicas, ¿no? Porque sobre todo pensamos que a partir de ahora con los datos que usamos, datos en rejilla y datos de reanálisis de modelos numéricos, los datos ofrecidos serán mucho más robustos y realistas que cuando se trabajaba con datos discretos. Para ello os he puesto una serie de imágenes para que comprendáis cuál es el problema de base, el problema con que nos encontrábamos y las soluciones adoptadas. Bueno, esto es una imagen de una ortofotografía del año 2018 de la ciudad de Valencia
En este punto rojo es donde está situado el observatorio y ya veis cómo pues, prácticamente se puede considerar que es una estación plenamente urbana. Toda esta zona que veis aquí es la ciudad. Aquí está pues, más o menos a 4 kilómetros en línea recta del mar y por tanto es una estación plenamente afectada por la isla de calor urbana. Los datos que se miden en el Observatorio de Valencia son reales, son datos que la temperatura es una temperatura que sufren pues 800.000 personas que son los habitantes de la ciudad de Valencia. Pero el problema está en que al trabajar con datos discretos se necesitan series largas de temperatura o de precipitación y no hay tantas estaciones que tengan esas series largas. Por tanto, corríamos el riesgo de que al hacer una interpolación directa de datos estemos expandiendo cualidades de un punto, de un microclima, como es una estación urbana, al resto del territorio. Bueno, para que veáis un poco el problema, esta es una ortofotografía del llamado vuelo americano del año 1956-57. La imagen es en blanco y negro, yo la he coloreado un poco pues, para que se vea cómo estaba la ciudad hace más de 60 años. El observatorio está aquí, en este punto rojo. Ya veis que toda esta zona era una zona de huertas, libre de obstáculos. El observatorio pues prácticamente se puso ahí en 1938, 20 años después se podía considerar un observatorio rural, alejado del centro de la ciudad, que lo veis aquí, situado en medio de la huerta, muy bien ventilado porque las brisas entran de mar hacia tierra en esta dirección sin ningún tipo de obstáculos. Es decir, que nos encontramos además de un problema que es el que he comentado antes, de la isla de calor de la ciudad, que es un problema móvil. La ciudad ha ido creciendo y la isla de calor se ha ido expandiendo y entonces los datos de Valencia son datos muy buenos, pero son datos que representan solamente a la ciudad. Aquí os he puesto las dos imágenes superpuestas, la de 1957 y la de 2018, pues para que veáis el entorno tan diferente que teníamos en 1957 y en 2018. Si interpolamos los datos directamente, si tuviéramos que buscar series largas de temperatura, por ejemplo, pues a lo mejor desde Valencia pues no podríamos encontrar otra serie con más de 30 años de datos, pues quizás hasta Sagunto, ¿no? Que está a 25 kilómetros. Con lo cual, si hacemos una interpolación directa, estamos expandiendo los datos de Valencia a una zona que no le corresponde, que es a una zona rural. Para ello, últimamente, bueno, ya desde hace años, se están empleando técnicas geoestadísticas para estimar la temperatura de cada punto del territorio en función de su, básicamente, altitud, latitud, distancia al mar y de los datos de las estaciones meteorológicas cercanas. Porque otro problema que tenemos es que, básicamente, tenemos las estaciones en lugares llanos, en lugares bajos. Entonces, no sé, si tenemos una serie que es la de Valencia y nos vamos hacia el interior, un poco por exagerar, y la siguiente estación es Teruel, pues la altitud media entre Valencia y Teruel pues sería la media de los dos observatorios, ¿no? Cuando la altitud media del territorio es mucho más alta. Es decir, normalmente al hacer interpolaciones directas de datos sin tener en consideración cuestiones topográficas, normalmente estamos teniendo temperaturas más altas que las reales, ¿no? Porque no tenemos muchos observatorios en montaña. Bueno, aquí os he puesto un poco los resultados para que veáis la mejora que se consigue al simplemente restringir los datos de temperatura a su ámbito. Los datos de Valencia son reales, pero deberán de restringirse a la zona urbana. Estas dos líneas que veis aquí es la temperatura media anual y la línea de tendencia de la ciudad de Valencia, que es esta verde que veis aquí, y de la provincia de Valencia, que es esta que veis aquí. Lo primero es que, como tenemos las estaciones en zonas llanas,
si no hubiéramos usado rejillas y si no hubiéramos usado técnicas geostadísticas, la temperatura media de la provincia de Valencia sería notablemente superior, se situaría aproximadamente por aquí, porque estamos recortando el relieve, es decir, si hacemos una interpolación directa, no estamos considerando zonas elevadas de la provincia. Así, al introducir factores topográficos, estamos también teniendo una perspectiva más realista de la temperatura media de la provincia y nos da esta línea que veis aquí, que es la línea de tendencia. Y luego, aparte, ya veis que la temperatura media desde 1961 en Valencia pues ha pasado de 17 grados a 19,3 más o menos, es decir, un incremento de 2,3 a 19,1, perdón, un incremento de 2,1 grados centígrados. Ya de por sí se ve que es una tendencia exagerada. En nuestro entorno en lugares fuera de islas de calor, no hay tendencias tan altas. Sin embargo, la de la provincia, en la que también están integrados los datos de Valencia, la tendencia de temperatura, el incremento de temperatura en este periodo de tiempo es de 1,3 grados, es decir, 0,8 inferior al de la ciudad. Con lo cual quiere decir que los datos, que al trabajar con rejillas, los datos quedan restringidos pues a su ámbito. Son datos reales, pero reducidos a la zona de la isla urbana. Otra novedad metodológica que hemos introducido pues es para aquellas zonas o para aquellos meteoros donde no tenemos series largas de observación o no tenemos bueno, esto en principio que veis aquí es un mapa para que os deis una idea de qué son las rejillas, ¿no? Bueno, casi todos lo conoceréis, simplemente son cuadrículas de datos, dependiendo de la densidad que tengamos de datos, se podrán hacer rejillas más o menos densas. Aquí tenemos, esta que veis aquí es la temperatura del agua del mar estimada por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, que son rejillas de 0,25 grados, es decir, más o menos en nuestra latitud de 20 kilómetros de lado. Y esta que veis aquí sobre el mapa de la península es una rejilla de temperatura que tiene una resolución de 1 kilómetro. No se ven los datos, pero bueno, aquí ya si lo veis, si hacemos un zoom a la zona esta de Asturias, ya veis como aquí sí que se adivinan ya las cuadrículas, los píxeles de 1 por 1, ¿no? Cada píxel de 1 por 1 tiene asignado un valor de temperatura. Estos puntos que veis aquí son observatorios meteorológicos, ya veis, no se nota, bueno, le he superpuesto el relieve, casi todos los observatorios meteorológicos están en zonas bajas, pero ya veis, por ejemplo, pues como aquí, en esta zona, pues tiene estimada temperatura, es una zona de alta montaña, estas de aquí tienen estimadas sus temperaturas y no tenemos ningún observatorio, ¿no? Y eso se consigue a través de las técnicas geostadísticas, con los parámetros de latitud, introduciendo como regresión múltiple la longitud, la latitud, la altitud y la distancia en línea recta al mar. Otra fuente de datos nueva que hemos usado son los reanálisis básicamente los reanálisis ERA5 del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, que son muy robustos. Bueno, todos los datos que hemos usado de reanálisis pues los hemos correlacionado con datos de observación, tanto de sondeos, hemos correlacionado los reanálisis a distintos niveles de los reanálisis ERA5 con los sondeos tanto en los observatorios que hacen estaciones de radiosondeo de España como de otros puntos y la verdad es que los resultados, la correlación es bastante alta y en concreto que os pongo aquí es una correlación entre la temperatura media mensual en España estimada mediante las rejillas de AEMET y a través de los reanálisis ERA5, ¿no? Ya veis que los datos tienen una correlación superior a 0,99, es decir que con bastante confianza, con todas las pruebas que hemos estado haciendo, los reanálisis ERA5, aparte que ya sabíamos que eran datos de mucha calidad, pues, pero con estas correlaciones que hemos hecho, pues tenemos
hemos garantizado que nuestros datos, que los reanálisis van a responder bien a la realidad del clima de nuestro territorio. Esto que veis aquí es una correlación porque se nos planteaba el problema de hacer de todas las aguas, un análisis de la temperatura superficial del agua del mar, de todas las aguas que rodean a la península y a Canarias. Y lo que hicimos, bueno, hemos estado correlacionando datos con datos de boyas y datos de los reanálisis y los resultados son bastante buenos. Y aquí tenéis el resultado de correlacionar los reanálisis ERA5 de temperatura superficial del agua del mar con los del observatorio del StarTID, que Josep Pascual lleva midiendo ya pues desde hace décadas. Y sí que os quería hacer una precisión. Ya veis que los resultados son bastante buenos de correlacionarlo, pero es que estamos aquí, lo que estamos es analizando una celda de la rejilla, una celda de aproximadamente 400, 500 kilómetros cuadrados con datos de un punto. Es decir, no solamente estamos correlacionando fuentes de datos distintas, sino que además estamos considerando una superficie más o menos amplia frente a un punto que está más o menos cerca de la costa. Y aún así, los resultados son sorprendentemente buenos. Es decir, cuando se trabaja con rejillas, lo ideal es trabajar con superficies amplias, con zonas amplias que ofrecen muchas más garantías. Pero aún así, trabajando solamente con una celda y con el punto de observación del StarTID ya vemos cómo la evolución de ambos pues es bastante buena. Bueno, lo hemos hecho de 1969 porque la serie del StarTID pues empieza aquí sobre 1973-74, aunque tenía algunos datos dispersos anteriormente. Y bueno, simplemente dejar estas dos referencias, ¿no? La de Andrés Chazarra, análisis de temperatura en España, está disponible en la página web de la Agencia Estatal de Meteorología. Son dos publicaciones, una que comenta la metodología y los resultados y otra que lo compara con el sistema anterior. También hay otra publicación sobre las rejillas de precipitación de Ramiro Romero, que no lo ha puesto aquí, pero también la podéis encontrar en la página web de AEMET, y la referencia de los reanálisis ERA5, que es esta que tenéis, y bueno, luego estas presentaciones estarán disponibles para todos. Pues nada, sobre este asunto esto es todo lo que os quería contar sobre la nueva metodología. Muchas gracias, José Ángel y Ana. Efectivamente, según vayan exponiendo sus presentaciones, las iremos poniendo en el chat de la reunión por si alguien está interesado en tenerlas. Bueno, vamos ahora con los apartados nuevos, con las novedades. Y para este espacio intervienen José Ángel, que ya le conocemos, y David Suárez. David Suárez es licenciado en Ciencias del Mar, investigador en el Grupo de Investigación Física Marina y Teledetección Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, máster en Gestión y Auditorías Ambientales. Comenzó como analista predictor en el Grupo de Predicción y Vigilancia de Canarias. Es técnico superior de Meteorología del Estado y es uno de los puestos directivos de AEMET como delegado territorial de AEMET en Canarias. Adelante, compañeros. Bueno, a ver. Bueno, creo que lo veis bien, ¿no? Bueno, este es en este apartado solamente voy a comentar pues los aspectos novedosos de este año en el informe del estado del clima, porque luego después el coordinador del informe hará un resumen de los resultados. Este es el índice del capítulo 2, no es un índice, no está completo el índice, y he señalado en rojo los puntos que son novedosos este año, ¿no? Hemos hablado dentro de la temperatura, hemos hablado de la evolución de los récords diarios de temperatura en España, evolución de la temperatura superficial del agua del mar e insolación. Sobre los otros puntos, bueno, ya comentará el coordinador los resultados y en cualquier caso, pues cualquier pregunta o duda que tengáis al respecto, pues se puede resolver.
Bueno, antes de hablar de los récords de temperatura en España, sí que creo que es necesario hacer una breve introducción a cómo ha ido evolucionando la temperatura media anual. Aquí en este gráfico veis la evolución de la temperatura media anual desde 1961. La media es esta línea verde, los que están por debajo pues son años que han sido años fríos, y los que están por encima años cálidos, y un código de colores que caracteriza el carácter térmico de cada año. Bueno, el código de colores o el carácter térmico se hace con la referencia del periodo de 30 años, 1981-2010, que sería este periodo de aquí, 1981 hasta 2010. Ordenando la serie de datos de esta serie de referencia de menor a mayor, pues hacemos 5 partes y bueno, cuando un año pues cae en la primera parte, en la parte de años más fríos, en el 20% de años más fríos, pues sería muy frío y así sucesivamente. Cuando años como estos que veis aquí tienen una temperatura media más baja que cualquiera de los años del periodo de referencia, se habla de años extremadamente fríos, y cuando tenemos años como estos que veis aquí, cuya temperatura media es mayor que cualquiera de los años del periodo de referencia, se califican como extremadamente cálidos. Ya veis que desde a partir del 2010, es decir, desde 2011, en la última década, hemos tenido 4 años de forma no sucesiva, pero bueno, 4 años extremadamente cálidos, y los dos más cálidos, el 2017 y el 2020, que hemos analizado, que tiene una temperatura media de 1 grado centígrado superior al promedio de referencia. Bueno, esto es en una evolución una evolución temporal. Hemos trazado la línea de tendencia. La tendencia es estadísticamente significativa, pasando los test estadísticos oportunos, y la temperatura media en España pues ha ascendido en este periodo 1,3 grados centígrados aproximadamente desde el año 1961. 1,7 grados centígrados si consideramos desde el periodo preindustrial, que es la referencia 1850-1900. Y bueno, la verdad es que aunque salió en la rueda de prensa, aunque parezcan datos 1,7 muy elevados y muy alejados, realmente estamos en la temperatura media de nuestro entorno. La temperatura media en el planeta ha ascendido desde la época preindustrial 1,2 grados centígrados, pero no se distribuye homogéneamente. El ascenso es mucho más elevado en zonas terrestres, y sobre todo en zonas terrestres en zonas septentrionales del hemisferio norte. La temperatura media en Europa ha ascendido, según los cálculos de Copérnicus, 2,2 grados centígrados desde la época preindustrial. En España, el ascenso de temperatura, que es una península pues situada al sur del continente, el ascenso de temperatura se sitúa pues entre el 1,2 grados de promedio planetario y los 2,2 del continente europeo. Bueno, este ascenso de la temperatura media es importante para explicar, luego lo haremos a continuación, porque el aumento récord de temperatura que vamos a ver ahora tiene un soporte estadístico o un soporte teórico dentro de lo que es el ascenso de la temperatura media. Bueno, este gráfico que veis aquí, que es el que hemos incluido, son datos calculados con técnicas también geostadísticas, datos diarios, y es un gráfico de cómo han ido evolucionando los récords de temperatura en España. Este no es el gráfico que está incluido en el informe, lo vamos a ver después, pero he puesto este gráfico porque me sirve mejor pues para explicar la metodología. Bueno, vamos a suponer pues que hoy nos compramos una estación meteorológica y la ponemos en estación y empezamos a registrar datos, ¿no? Entonces empezamos a registrar datos el 1 de enero, y el 1 de enero tenemos un dato, y ese dato que tenemos el 1 de enero, que es nuestro primer dato, es el más alto y el más bajo de la serie. Es decir, que en nuestro primer año, el 1 de enero, tendremos dos récords. Un récord nuestro dato es el dato más alto y el más bajo de la serie, un récord de calor y un récord de frío. El 2 de enero pasará lo mismo, y así sucesivamente. Es decir, que el primer año de nuestra serie vamos a tener 365 récords de temperaturas altas y 365 récords de temperaturas bajas.
El segundo año de nuestra serie registramos otro dato y solamente puede ser superior o inferior al que ya teníamos, es decir, que aproximadamente vamos a tener la mitad de los récords. Si sumamos aquí, pues ya veréis que en el segundo año pues hay aproximadamente, que es 1951, 120 récords de calor y, bueno, no se ve si unos 240 récords de frío, es decir, que si sumamos nos da 365. Y así sucesivamente, es decir, que los récords teóricos del primer año son 365 dividido entre 1, que es nuestro primer año, los del segundo año 365 entre 2 y así sucesivamente hasta el 2000. Bueno, aquí he incluido los datos hasta hoy, que en el 2021 ya hay 5 récords de temperaturas altas y 0 de temperaturas frías. El teórico de récord en 2021 son 5 días de frío y 5 días de cálido. Bueno, no hemos incluido este gráfico porque hay algunos datos, es decir, los primeros años que son reinicialización o inicialización del modelo, decían poco, ¿no? En concreto, el primer año y el segundo año, el primer año había 365 sí o sí, entonces el primer año lo hemos quitado. Bueno, este gráfico está basado y la metodología también en el que hizo el Servicio de Cambio Climático de Copernicus en el pasado informe el informe del clima 2019 y al final pues nos hemos cogido los ejes pues de 0 a 100 como lo hizo Copernicus y ya vemos cómo van evolucionando los récords de calor y de frío con respecto al modelo teórico y ya vemos que aquí pues a partir más o menos de 1980 hay muchos más récords de calor que de frío, que como he dicho ahora tiene un soporte teórico que es el que voy a comentar. En concreto, en los últimos 10 años, en la última década, el número teórico de récords, tanto de calor como de frío, era 55 de cada uno y se produjeron 150 de temperaturas altas por solo 14 de temperaturas bajas. Esto que voy a comentar a partir de ahora no está incluido en el informe, pero al ser una jornada técnica sí que me parecía muy importante explicar cuál es el soporte teórico de este aumento de récord de calor frente al de récord de frío. Bueno, lo primero es que ya hemos visto al principio de esta presentación que hemos detectado que tenemos un clima nuevo, es decir, que la temperatura media está aumentando. No es necesario, en principio, hacer ninguna atribución. Nuestra temperatura media, nuestro clima está cambiando y hemos visto que ha aumentado 1,3 grados en España con respecto al periodo inicial. Bueno, lo que hemos hecho pues es nuestros datos los hemos dividido en dos, nuestros 25.000 datos diarios los hemos dividido en dos series. Una que sería la de 1950 a 1985, que sería nuestra serie patrón, es decir, nuestro clima original. Y los datos provienen de una distribución normal. Esta es la distribución con los datos calculados, con los datos diarios calculados. Bueno, lo que hemos hecho ha sido, entre comillas, normalizar los datos, es decir, a cada dato diario le hemos restado la anomalía del periodo y aquí lo que estamos viendo no es el valor absoluto, sino la anomalía de cada dato. Un poco pues para que lo entendáis los menos familiarizados con este tipo de gráficas, aquí en esta zona tendríamos la mayoría de los datos, tenemos más de aproximadamente un 17% de los datos, es decir, que la mayoría de los datos de los días tienen una temperatura media próxima al promedio normal. Esta zona verde que veis es la zona donde se sitúan el 50% de los datos, más o menos pues entre más 1,8 y menos 1,8, alrededor de lo normal. Las zonas aquí que veis coloreadas serían los días considerados muy fríos. Estos son aproximadamente pues, el 5% de los datos muy fríos, el 5% de los datos muy cálidos. Aquí en la cola de la distribución tendríamos los días más anómalos. Tendríamos el 11 de febrero en concreto de 1956, que a muchos de los estudiosos del clima pues, os sonará, la ola de frío más importante en España en el siglo XX, con una anomalía de menos 11,5. Y aquí en la cola derecha de la distribución tenemos el 11 de marzo de 1981, que tuvo una anomalía de más 8.
Bueno, con este clima patrón, que sería el nuestro, hemos fijado unos umbrales y hemos dicho que para nosotros un día muy frío es un día que tiene una anomalía de menos 3,8 grados o inferior. Y un día muy cálido es aquel que tiene una anomalía de 3,8 grados o inferior. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos en el nuevo clima, es decir, en la serie 1986-2020. Antes de nada, en el año 2000, hace 20 años, el IPCC ya estableció, bueno, esto está avalado en la teoría, ¿no?, que cambios en la media o en la varianza podían provocar muchos más días cálidos. En concreto, pues en nuestro caso, que hemos detectado en nuestro nuevo clima que ha aumentado la media, pues estaríamos o bien en este caso, es decir, que ha aumentado la media y la varianza se ha quedado más o menos igual, o en este caso, ¿no?, que ha aumentado la media y también ha cambiado la varianza. Bien, bueno, estas son las dos curvas nuevas que tenemos. Esta es la antigua, nuestra referencia patrón, y esta es nuestro clima modificado o nuestro clima nuevo que hemos detectado que ha aumentado la temperatura media. Ya veis que no ha variado significativamente la varianza, no ha variado la forma de la distribución, con lo cual estaríamos en este caso de aquí. Es decir, en este caso en el que hay que esperar que hayan disminuido los días, muchos menos días fríos y muchos más días cálidos, con muchos más récords de calor. Bueno, esta es la nueva gráfica con los umbrales que habíamos establecido de menos 3,8 y más 3,8, y con la nueva distribución se han duplicado los días, la probabilidad de días cálidos se ha duplicado y la probabilidad de días muy fríos se ha reducido a la mitad, ¿no? No quiere decir que no vaya a haber días muy fríos, sino simplemente que la probabilidad es mucho menor. Y esto ya sí que es un ejercicio, sí que se podía haber calculado con los datos diarios de las proyecciones de cambio climático para el último periodo del siglo XXI, ¿no? Pero simplemente lo que he hecho pues es un ejercicio de mover 3 grados centígrados la media hacia la derecha, ¿no?, que sería el escenario en que nos encontraríamos a final de siglo, en un escenario que no sería ni el más desfavorable ni tampoco sería el intermedio, sería un escenario entre el RCP 4.5 y 8.5, y ya veis que con un incremento de la media, lo que antes considerábamos muy cálido, que eran prácticamente el 5% de nuestros días, pues ahora prácticamente está en la media, ¿no? Es decir, que el 50% de los días tendrían ahora las características de los que antes considerábamos muy cálidos, y prácticamente los días fríos han descendido. Más otras consideraciones de que aquí por la cola derecha de la distribución aparecen días que antes pues prácticamente no aparecían. Es decir, que no solamente días muy cálidos, sino que ha aumentado mucho la probabilidad de registrar datos que antes nunca se habían registrado. Pasamos a otro aspecto de temperatura, que es el de la temperatura del agua del mar. Para delimitar zonas, pues teníamos sobre tierras fácil, ¿no?, están las provincias, las comunidades autónomas, los países. Aquí, pues para delimitar zonas hemos usado las zonas que se usan en predicción, solo aquellas que son colindantes con alguna zona de la península, además de las zonas costeras, que son estas que veis. Estas son las zonas que hemos considerado de, entre comillas, alta mar, y las zonas costeras, que son de 20 millas de la línea de costa, ¿no? Es decir, que cada provincia con costa sus 20 millas, que son las zonas que se usan en predicción. Bueno, esta es la anomalía de temperatura calculada para el año 2020, de temperatura superficial del agua del mar. Ya veis que casi todas las zonas, sobre todo especialmente las zonas de zonas marítimas de Menorca y Baleares, han tenido una anomalía muy alta, superior a 1 grado centígrado. También la zona del Cantábrico y zonas del Golfo de Cádiz. Y ya veis aquí que sobre todo en la fachada, en zonas de la fachada oeste del continente europeo y africano, hay zonas de anomalías frías. Y esto, bueno, esto es asunto a estudiar, ¿no? Porque seguramente al ser zonas tan pegadas a la costa, ¿no?, cambios en los regímenes de viento, bien del oeste o bien
o bien del este, pues pueden dar lugar a surgencias de aguas frías más profundas, pero bueno, esto lo dejo como hipótesis. Bueno, antes de nada decir que de todos los puntos considerados, solamente entre Canarias, la zona de Canarias y la zona de Finisterre ocupan más de la mitad de la superficie total. Es por eso que en esas dos zonas, que precisamente son las que menos ha ascendido la temperatura desde 1950, es por eso que si hacemos la media de España, la temperatura del aire, la anomalía de la temperatura del aire en 2020 era 1 grado centígrado más 1 grado centígrado. Aquí tenemos una anomalía de 6 décimas, pero ya os digo que porque están incluidas zonas que tienen más inercia térmica, que son las zonas del Atlántico, de Canarias y de Finisterre. Si lo hacemos por zonas marítimas, ya vemos que el incremento de temperatura desde 1950 a 2020 en la zona de Baleares y en la zona del Cantábrico es superior, y en la zona de Cabrera es superior a 1 grado centígrado, mientras que las zonas de menos ascenso es Alborán, Finisterre y Canarias. Estos incrementos que veis aquí aparentemente son contradictorios con los cálculos de centros de referencia en los cálculos de temperatura de agua del mar, como el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, pero ya os digo que no, que son muy parecidos. La diferencia entre las tendencias de temperatura por década del agua del mar y calculadas con los reanálisis o con satélite deriva básicamente de la longitud de la serie. Es decir, que si aquí en las zonas, en vez de considerar la temperatura 1950-2020, consideramos 1982-2020, que son las medidas, cuando empiezan las mediciones de satélite, obtenemos unos resultados muy similares, ¿no? Por otra parte, como cabía esperar. Este es el incremento de temperatura en el Mediterráneo, en la zona del Mediterráneo, desde el año 1950 a 2020. Ya vemos aquí zonas de 1,3, 1,2, es la zona donde más se ha incrementado la temperatura dentro de las aguas superficiales colindantes con España. Y ya por último, otro de los aspectos que hemos incluido este año es la insolación. No tenemos muchos datos de estaciones meteorológicas de insolación, de estaciones meteorológicas puntuales. Debemos de tener pues unos 100 y poco. Además, muchos de ellos son series relativamente recientes de estaciones meteorológicas automáticas. Por tanto, usar los datos de satélite sí que nos da una estimación de la insolación en todo el territorio. Hemos usado los datos del CMSAF. El CMSAF es uno de los centros temáticos del SAF de UMESAT. En España está el líder uno de los grupos de SAF se lideran en España, el SAF de Nowcasting. Y esta es la anomalía de la insolación de número de horas de sol durante el año 2020 a nivel global. He puesto a nivel el globo entero. Este mapa tampoco está incluido en el informe, un poco para que veáis cuál es la zona de actuación de estimación de los datos de productos derivados de satélite. Aquí en toda la zona de Europa hubo anomalías positivas de insolación dentro de nuestro entorno, y dentro de la península todo lo que es la zona próxima al sistema central y a los Pirineos tuvo anomalías negativas de insolación, y lo que es el Cantábrico Oriental, el sur y la zona de Canarias, más horas de sol que las calculadas del periodo 1983-2010, que es el periodo que tenemos de referencia porque los datos empiezan en 1983. Bueno, esto es el número de horas de sol del pasado año. Y también hemos hecho un cálculo. Al ser datos en rejilla, los datos se pueden extraer por provincias, por comunidades autónomas. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue extraer el valor normal de cada provincia, la insolación estimada a través de satélite durante el año 2020 y la anomalía que ya como os he comentado, pues por provincias, pues en la zona de los Pirineos, Huesca, Girona y zonas anexas al sistema central, Cáceres, la Comunidad de Madrid, y también una anomalía menos acusada en una zona del Atlántico. Bueno, esta tabla sí que está incluida en el informe
anual del clima y, bueno, y podéis ver los datos. Pues nada más sobre este capítulo y los aspectos más destacados, todo esto es lo que os quería contar. Hola, buenas tardes. Buenos días a todos. Voy a intentar compartir pantalla. Vale. Hola, buenos días a todos. No sé si pueden ver la pantalla y me escuchan bien. Si alguien me puede hacer una seña. Sí, se ve perfecto. Es que no tengo pantalla completa y no veo nada por detrás. Pues nada, yo soy David Suárez, hola desde Canarias, y voy a comentar pues las principales novedades que hemos incluido este año lo que se refiere a gases de efecto invernadero. Como punto introductorio, pues como ya comentó nuestro director Jesús Montero, pues el calentamiento global es el resultado de los desequilibrios en cuanto al balance energético de la Tierra, y estos desequilibrios pues son causados por procesos y agentes tanto naturales como antropogénicos. En cuanto al forzamiento radiativo, o sus siglas FR, pues cuantifican el cambio en los flujos de energía originados por las variaciones en la acción de estos agentes. Y debido a los gases de efecto invernadero de larga duración, como son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, pues junto con los CFC son los responsables aproximadamente de un 96% del forzamiento radiativo debido a estos gases de efecto invernadero. Como novedad este año, realmente no es una novedad del todo, simplemente que se ha incluido pues, más información. Hemos puesto bastante énfasis en incluir la información de los datos de los gases de efecto invernadero que se registran a lo largo de todos estos años en el Observatorio Atmosférico de Izaña. Este apartado se incluye en el 1.4 del informe. Y aquí, bueno, he hecho una comparativa en cuanto a la información que se incluía en el informe del año anterior, en el informe anual del clima del año 2019, frente a lo que hemos incluido en este año, ¿no? El año anterior se incluyó pues, la serie temporal en cuanto al dióxido de carbono únicamente, y este año pues, hemos incluido tanto datos de satélite como los datos medidos in situ en el Observatorio de Izaña, como son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el hexafluoruro de azufre. Hay que poner pues, bastante hincapié, hacer bastante énfasis en la importancia que tienen pues, estos datos. Como conocen, el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña pues, es un centro de excelencia a nivel mundial en cuanto a ciencias atmosféricas, y hay que destacar dentro de este centro pues, el Observatorio de Izaña, que está situado en Tenerife a una gran altitud, en las cumbres, por encima de unos 2.000 metros, y que desde su inauguración, desde el año 1916, pues realiza observaciones tanto meteorológicas como climatológicas de forma ininterrumpida. Los compañeros que tenemos allí destinados pues realizan tareas de investigación y vigilancia de los componentes atmosféricos, y este observatorio pues ha contribuido a lo que es el programa de vigilancia atmosférica global desde su inicio, a finales de los años 80, y por tanto pues realiza mediciones y análisis de alta calidad en cuanto a gases de efecto invernadero y otras variables a largo plazo y durante todos estos años. En este gráfico he querido un poco pues, reseñar la importancia, ¿no?, de los datos que tienen y la representatividad de que disponen. Pues, por ejemplo, si comparamos los datos que se miden en Izaña con los que se están midiendo en otro observatorio que se sitúa en medio del Pacífico, en Mauna Loa,
pues vemos como prácticamente los valores máximos mensuales que se registraron a lo largo del año 2020, pues prácticamente coinciden, ¿no? No hay diferencias significativas en cuanto a ambos registros, ¿no? Y esto pues es de un valor científico pues muy importante. En el informe se incluyen las series temporales de los principales gases de efecto invernadero. Incluimos la serie temporal del dióxido de carbono, que como saben, pues es el gas de efecto invernadero pues, el más importante por su abundancia. Se mide la serie temporal, va desde el año 84, de 1984 hasta la actualidad, y en la serie pues se observa, la línea azul muestra los promedios mensuales y pues se observa una variación estacional pues debido a lo que es la influencia del ciclo estacional de la actividad fotosintética relacionada con lo que es los máximos se dan en el verano austral, verano boreal, perdón, y lo que es la línea verde muestra la tendencia interanual. Y si analizamos lo que es toda la tendencia, pues vemos que hay un crecimiento interanual de 1,9 partes por millón en volumen, y al año, pero sin embargo, si analizamos lo que es la última parte del gráfico, en los últimos años vemos como ha habido un crecimiento, una aceleración de este crecimiento. En el informe pues también mostramos el valor máximo, la media máxima diaria que se ha registrado durante el año 2020, en este caso el dióxido de carbono tuvo su máximo el 18 de abril, y bueno, todos estos datos pues están disponibles para su descarga en el Centro Mundial de Datos de Gases de Efecto Invernadero. Incluimos también lo que es la concentración, lo que es la variación en cuanto al metano. También esta serie va desde el año 84 hasta el año 2020. En este caso vemos que la oscilación anual se debe principalmente a las diferencias estacionales en cuanto a los procesos biológicos que lo generan, y también la línea de tendencia interanual se calcula, al igual que con el dióxido de carbono, eliminando estas variaciones interanuales, estas variaciones anuales, y bueno, vemos que muestra lo que es la tendencia, muestra un crecimiento interanual en torno a 6,9 partes por billón. Sin embargo, hay que destacar que en los últimos años vemos que hay un crecimiento acelerado del metano. Se recoge en el informe también lo que es el valor más alto de media diaria, que es este valor, por encima de los 1969 partes por billón. En este caso es la nomenclatura anglosajona, son miles de millones. Y en cuanto al valor máximo, se produjo el 28 de noviembre del 2020. En cuanto a otros gases de efecto invernadero, hemos incluido lo que es la serie temporal del óxido nitroso y también del hexafluoruro de azufre. Como ven, pues las tendencias siguen marcando, son tendencias al alza en cuanto a estos gases de efecto invernadero. Y en este caso, pues el óxido nitroso también pues se mide en partes por billón, en miles de millones. Y vemos que, bueno, aquí lo que es la parte que está desde el 2017 hacia adelante, los datos son medidos in situ, son registrados in situ en Izaña, pero sin embargo, a partir de 2017, dentro de un programa de cooperación con la NOAA, pues las muestras son analizadas por la NOAA. Vemos que hay un crecimiento también interanual en torno a 1 parte por billón al año. Y bueno, hay que decir pues que a pesar de que su concentración es inferior a la del CO2 y el metano, pues evidentemente es un gas que tiene una mayor capacidad de absorción de calor. Para terminar con este apartado, pues hemos incluido el hexafluoruro de azufre, que bueno, básicamente proviene de la industria química, y vemos que aunque está en concentraciones muy bajas, en partes por trillón, sin embargo, hemos visto pues, un claro aceleramiento en los últimos años debido a estas actividades de la industria. Y bueno, muestra la serie que también va desde 2007 hasta la actualidad, y que a partir de 2017 también, al igual que el óxido nitroso, las muestras son analizadas por la NOAA debido al programa de cooperación.
pues vemos que hay un aumento interanual de 0,32 partes por trillón y bueno, los máximos tanto del óxido nitroso como del hexafluoruro de azufre se registraron a final de año, el 27 de diciembre. Bueno, este apartado lo pueden encontrar dentro del capítulo 1, el 1.4, y bueno, básicamente hay referenciar y hemos querido dar un poco de bastante importancia a los datos que tenemos aquí, que se registran en Izaña y que tienen un alto poder científico, ¿no? Cedo la palabra a Yolanda. Gracias, David. Gracias. Bueno, pues entonces abordamos ahora la exposición de los resultados más llamativos e impactantes de cada capítulo. Y para eso vamos a contar con José María Sánchez Laulé, que ha sido el coordinador del equipo que ha elaborado el informe. Licenciado en Ciencias Físicas, ha sido profesor en el Departamento de Termología de la Universidad de Sevilla desde 1984, que entra por oposición en el instituto. En la institución, entonces el Instituto de Meteorología, realiza funciones en diferentes localidades como predictor, analista de sistemas y técnico superior de estudios. En el 95 es nombrado jefe de la sección de estudios y desarrollos de Andalucía Oriental y lleva 12 años siendo el director del Centro Meteorológico de Málaga. Es también el director de la revista Tiempo y Clima de la Asociación Meteorológica Española desde el 2014. Y bueno, voy a añadir, porque me parece justo y necesario, los que han trabajado con él dicen que es riguroso, brillante y conciliador. Adelante, José María. Hola, ya buenas tardes casi, después de las 12. Gracias a todos por su atención. Yolanda, ¿me confirmas que se ve la presentación? Sí, se ve. Bueno, pues en este informe, digamos, del estado del clima hemos trabajado directamente ahí como 15 coautores, es decir, no lo voy a nombrar, pero esto está puesto en el informe, ¿no? Y además hemos tenido la colaboración también bastante oportuna de 12 personas más o 13 personas más de AEMET y una de fuera. A los cuales, bueno, el trabajo ha sido bastante exhaustivo. En principio hay quien ha trabajado más continuamente, ¿no? Puesto que en esto lleva trabajando el área de climatología durante años, y otras personas pues hemos actuado, digamos, a última hora para recomponer este informe como tal, ¿no? Entonces, el informe, pasando ya directamente, consta de 3 capítulos, como se ha dicho: el estado del clima global y de Europa, el estado del clima en España, y luego se hace un análisis estacional para España y el sector Atlántico y Europa, en el cual intentamos relacionar, digamos, la circulación media en esta zona con las anomalías más importantes mensuales y con fenómenos extremos, ¿no? Entonces, pasando directamente a los indicadores globales, pues aquí de cambio climático, pues hemos seguido fundamentalmente el informe de la OMM, con instrucciones también del informe del informe europeo, ¿no? Del informe de Copernicus, de los servicios climáticos de Copernicus, que los tenemos, digamos, esos indicadores globales los tenemos en la pantalla en azul, ¿no? La concentración de CO2, la acidificación del océano, temperatura de la superficie del globo, el contenido calorífico del océano, la masa, digamos, las pérdidas de masa glacial, la extensión del hielo marino y la elevación del nivel del mar. En el primer caso, yendo directamente al CO2, a los gases de efecto invernadero, y concretamente al CO2, pues lo acaba de exponer bastante extensamente nuestro compañero David. Y bueno, pues aquí presento simplemente lo que ya he presentado él, la continua elevación del incremento de los gases del CO2 a razón de 2,32 partes por billón al año, ¿no? Que ha continuado existiendo a pesar del parón de emisiones que hubo debido a la pandemia, que bajó bruscamente un 9%
las emisiones de CO2 durante la primera parte del año, pero al final ha seguido creciendo, ¿no? Es decir, completamente en el año, ¿no? Entonces, el crecimiento anual, pues ya vemos que es de 2,32 y si lo veis abajo, pues se distingue los años que más se elevan, son los años del Niño y al revés, ¿no? Es decir, que de todas formas, digamos que parte de este CO2, digamos, no toda la parte del CO2 se va a la atmósfera, sino que parte es recogido por el océano, ¿no? Un 23%, lo cual atenúa bastante el calentamiento provocado por el incremento de los gases invernaderos. Este 23%, el problema que tiene es que que vuelve ácido el océano, es decir, el pH del océano ha bajado a 0,4, es decir, se ha hecho una décima más ácido, y esto, bueno, pues conlleva un problema para los ecosistemas. Y además un problema a largo plazo es que si continúa la acidificación, pues la capacidad de absorción del CO2 por parte del océano va a disminuir, y eso es un problema en cuanto a la elevación de temperatura, lógicamente. Ahora mismo estamos... ¿Sí? Perdona, José María, ¿puedes ampliar la presentación para que se vea en modo presentación? Porque si no se ve demasiado pequeñito los gráficos. Ahí. No. Ahí. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues digamos que estamos viviendo las concentraciones de CO2 más altas en la historia desde hace 3 millones de años, de todas formas, ¿no? En cuanto a la temperatura de la superficie, pues estamos batiendo, digamos que en el 2020 se batió, digamos, fue un año extremadamente cálido para el globo, igualando, digamos, prácticamente al 2016, que fue un año en el cual estaba además el fenómeno del Niño, que calienta el planeta, ¿no? Y bueno, pues digamos que los 6 últimos años han sido los 6 años más calurosos globalmente, ¿no? Estamos, y por supuesto, pues la última década la más alta de temperatura conocida, es 1,2 grados por encima del periodo preindustrial, y estas temperaturas pues no se conocían al menos en 1000 años en la Tierra, ¿no? Globalmente. Aquí tenemos no solamente la representación está obtenida de 5 fuentes, ¿no? Digamos del centro de Hadley de Gran Bretaña, la NOAA de Estados Unidos, la NASA, GISTEMP, el ERA5 europeo y los japoneses, ¿no? Todos, bueno, pues más o menos dan una cierta incertidumbre dependiendo de cómo traten los datos, la falta de datos en unos puntos y otros del planeta. El indicador quizá más potente del cambio climático, del comportamiento de la Tierra como global, es el contenido calorífico del océano, que se ve que en los 2000 primeros metros, que es donde se mide, se ve que la temperatura pues está subiendo de forma casi continua, con muy pocos intervalos, así como la temperatura tiene más veridosa en ese aspecto, ¿no? Pues esto es más continuo. Es un indicador importantísimo, puesto que el 95% digamos, del exceso de energía que recibe la Tierra debido al efecto invernadero, al aumento de los gases de efecto invernadero, pues el 95% es absorbido por los océanos, ¿no? Y entonces este es digamos, un indicador fundamental. Por otra parte, más del 80% de las superficies de los océanos han sufrido en algún momento del año 2020 una ola de calor, al menos en su mayoría de los casos, de carácter fuerte. Es decir, es muy importante también, ¿no? para los efectos que tiene sobre los ecosistemas marinos. Y en cuanto a la criosfera,
bueno, pues la pérdida de masa glacial es evidente también. Es decir, estos son datos, digamos, provisionales en cuanto a años, puesto que realmente los datos consolidados llegan más tarde, pero vamos, digamos que los mantos de hielo de Groenlandia y Antártida tienen una pérdida anual de unos 460 gigatones al año, que es el volumen, 10 veces el volumen del lago Garda. Estas comparaciones las he sacado del informe de Copernicus. Y los glaciares tienen una pérdida acumulada anual de 350 gigatones al año, que es 3 veces el volumen de hielo de los Alpes, mientras que el hielo marino está perdiendo de extensión. Entre 1980 y 2010 ha sufrido una contracción de 2,6 millones de kilómetros cuadrados, que es 5 veces el área de España, ¿no? Este año, en septiembre, pues se alcanzó el segundo valor más bajo de hielo en el mínimo anual, que es en septiembre, que bajó por segunda vez desde que hay datos de los 4 millones de kilómetros cuadrados. Y en cuanto a la elevación del nivel del mar, pues que es otro indicador global, ¿no? Pues sigue creciendo a un ritmo de 3,3 milímetros por año. Este año pasado, con la entrada del fenómeno del Niño, pues de la Niña, perdón, disminuyó un poco el nivel del mar, pero ya se ha vuelto a recuperar. Tengan en cuenta que el periodo que hay dibujado es hasta mitad del año 2020, pero luego ha crecido más. Entonces, debido al trasvase, digamos, de agua de los océanos a las lluvias monzónicas, cuando entra el Niño o coincide con la entrada del Niño, no es que sea un producto una cosa de otra, pues se produce estos mínimos que se ven a lo largo de la gráfica. Digamos que la mayoría, la elevación del nivel del mar pues se debe, por un lado, al aumento de temperatura, o sea, al contenido calorífico del océano, y por otro lado, a la fusión de los hielos, ¿no? De la masa glacial digamos, de Groenlandia y de la Antártida, que es lo que está acelerando en los últimos años, haciendo que el ritmo de crecimiento sea superior incluso al que he dicho de 3,3. Bueno, pues esos son los datos. Pues no hay duda que se sigue calentando digamos, la Tierra, ¿no? Y bueno, pues esto no solamente produce, entre otras cosas, produce efectos sobre los patrones de circulación, de la circulación global, como es la ralentización de la circulación termoalina, o el debilitamiento de la corriente del chorro, también un producto, parece, bueno, un poco discutido, pero vamos, parece que está ocurriendo. Y bueno, la mayor intensidad de los fenómenos del Niño, ¿no? Todo esto en conjunto directamente la subida de temperaturas, digamos, y la disminución de hielo y todo eso, lleva por un lado a generar eventos de alto impacto, y a lo cual también contribuye pues esos cambios de circulación que también son efectos del calentamiento global. Estos eventos de alto impacto son las olas de calor, olas de frío, incendios, sequías, inundaciones, olas de calor marinas, ciclones tropicales y erosión costera. El cuadro que presenta la NOAA con relación al año en su resumen anual también, de estos eventos de alto impacto, pues hay un pequeño dibujo aquí que hemos traducido y en el cual, pues, como se ve, digamos que los problemas de subida de temperatura, olas de calor, que va a incluir incendio y sequía, pues están en todos los continentes. Es decir, porque bueno, ha sido un año en primer lugar que, como hemos visto, la temperatura mundial pues ha sido la segunda, ¿no? Desde el comienzo de los registros, aunque casi igualada con la del Niño 2016. Vemos que entonces en Europa, en Asia, han sido las temperaturas medias del año las más elevadas también.
en África la cuarta, en América del Sur la segunda, la cuarta en temperaturas en Australia y en Estados Unidos pues también el quinto año, ¿no? Entonces prácticamente en todos los continentes ha habido los problemas, es decir, lo que más se ve en este cuadro son el termómetro ese rojo, ¿no? Ese dibujo rojo, no sé si es un termómetro o lo que es, y solamente en cuanto a olas de frío, pues solamente señalan en Alaska un relativo desviación de temperaturas que no, incluso no baja por debajo de la media, ¿no? Pero bueno, eso es, la falta de olas de frío en este caso se debe quizás al tipo de circulación que ha habido en invierno, que ha habido, digamos, un vórtice polar estratosférico muy fuerte, ¿no? Y que eso ha impedido, digamos, que la circulación ha sido tan fuerte en niveles en el invierno que ha habido pocas entradas frías, ¿no? que hayan afectado a la altitud media, como otros años ha ocurrido, que está ocurriendo en otros años, que sí hay olas de frío asociadas al cambio climático o a la situación actual, ¿no? Los incendios pues no están muy representados aquí, pero han sido importantes en Siberia, en la parte oriental de Siberia, y en Estados Unidos, entre California y Oregón. Y también, a principios de año en Australia, ¿no? Un poco continuación de los que hubo tan importantes el año pasado. Inundaciones, pues no están tampoco muy bien dibujadas, pero de hecho ha habido el cambio de fenómeno, el cambio de estado del niño a la niña, pues durante ese es conocido que aumenta mucho la intensidad de los monzones, y de hecho ha habido en el sur de Asia, digamos, desde 1990, desde los años 90, no ha habido, digamos, precipitaciones tan intensas monzónicas, ¿no? También ha habido precipitaciones monzónicas muy importantes en África, ocupando todo el Sahel, produciendo inundaciones y problemas. Y bueno, de las olas de calor marino ya he hablado antes, que ha afectado prácticamente a casi todos los océanos. Y los ciclones tropicales, pues lo más importante es que la actividad en el Atlántico Norte, que debido también al cambio del niño a la niña, pues las situaciones pues han sido más favorables de cizalladura de viento, etcétera. Ha sido más favorable a la creación de ciclones, y de hecho ha habido 30 tormentas tropicales, ¿no? En la temporada del Atlántico Norte. Los demás sitios, pues ha habido, la frecuencia no ha sido tan alta de ciclones, pero ha habido ciclones muy importantes, como el que afectó el ciclón Gati, ¿no? Que afectó a Somalia, ¿no? O dos ciclones también muy importantes, dos ciclones de categoría 4 que afectaron a Honduras, digamos, casi consecutivamente, con una distancia de 25 kilómetros en la zona donde impactó, de categoría 4, y con menos de 2 semanas de diferencia. Y en cuanto a los hielos, pues ya lo que he dicho antes, la extensión del hielo marino en el Ártico pues fue la segunda más corta en septiembre pasado, y sin embargo pues en el Antártico ha sido lo contrario, ha crecido con relación a los años anteriores la extensión del hielo marino mínima. En cuanto a las diferencias, digamos, al mapa de anomalías de temperatura de 2020, pues aunque en España, como hemos visto, como ya sabemos, ha sido el año más cálido, pues resulta que somos casi un mínimo, ¿no? entre lo que ha ocurrido en Europa y lo que ha ocurrido en el norte de África, que tiene anomalías mucho más altas. Y bueno, pues constatar que la mayoría del globo ha tenido anomalías lógicamente positivas para dar este valor extremo anual, ¿no? Solamente distinguimos aquí zonas importantes, hay varias, pero una es la referente al fenómeno de la Niña, ¿no? Que ha enfriado el Pacífico tropical sobre todo, y la presencia permanente ya de todos estos años de
esa anomalía al sur de Islandia y de anomalía fría, ¿no? Del sur de Islandia y de Groenlandia, el Cold Blob que está dando bastante juego, y bueno, alguna anomalía negativa en el norte en Canadá debido a la circulación de este invierno, ¿no? En destacar en cuanto a las anomalías más altas positivas, digamos la península de Taimyr, allí al norte de Siberia, donde hubo un récord en junio de más de 38 grados en Verkhojansk. Eso está ya digamos, dentro de la región ártica. En cuanto a España, aunque hemos dicho el segundo capítulo, los datos aquí pues, se han tomado fundamentalmente, lógicamente, de AEMET, ¿no? Y el año 2020, aquí tenemos representados, digamos, los años que tenemos a partir del año 60. Tenemos todos los años representados en cuanto a temperatura y a precipitación, teniendo en cuenta que los años más cálidos están por encima del eje de abscisas, son anomalías lo que están representados, y por debajo pues, son años fríos. Y en cuanto al eje de ordenadas, pues tenemos, bueno, esas son las temperaturas, efectivamente, y digamos, la precipitación, pues las precipitaciones más por encima de lo normal están situadas a la derecha, por encima del 100%, es decir, que tenemos, y las más, digamos, las anomalías negativas a la izquierda. Este año, 2020, pues se acerca, ha sido un año extremadamente cálido, como vemos, está a la altura del 2017, y en cuanto a precipitaciones, pues ha sido normal, un poco por debajo de la precipitación media, ¿no? Ha sido 598 la precipitación media en España en completa. Un poco por debajo de los 630, me parece que es la media anual de temperatura. Entonces, aquí vemos además que están dibujados por décadas en distintos colores, las distintas décadas y vemos que se agolpan, digamos, la década de 2010-2020, 2011, 2019, pues está en rojo oscuro o en un color rojizo oscuro, y vemos cómo están, digamos, indicando que las máximas temperaturas han ocurrido en los últimos años, ¿no? Y en 2020, por supuesto, también. Lo que se ve es una tendencia clara en cuanto a las temperaturas creciente. Sin embargo, en cuanto a las precipitaciones, pues ya la cosa es más complicada, ¿no? Aparte de que en los años, en la década de los 70, pues fueron fríos y relativamente húmedos, ¿no? Debido a que el Atlántico se enfrió bastante, pero por lo demás no hay una tendencia general en los últimos años de la precipitación. Concretamente la temperatura, este dibujo de columnas de las temperaturas que indica que España tuvo una media de 14,8, que ha sido igualada casi con la de 2017, ¿no? Un año más tarde teníamos en el globo igualando en la temperatura global en la 2020 con la de 2016, en España con la de 2017. Los efectos del Niño llegan más tarde a Europa en general, más bien llegan al final del invierno, luego pasan al año siguiente, pues es posible que esa sea la diferencia que marque esta distribución un poco distinta de la global, ¿no? En cuanto a lo demás, pues la temperatura 14,8, un grado superior a la media de 1981 a 2010, y por supuesto pues los años extraordinariamente
cálidos se agolpan, digamos, por encima de 2010, puesto que superan realmente a los límites de periodo de referencia. Los años extraordinarios están en rojo. Y de los 10 años más cálidos, pues 8 pertenecen al siglo XXI y 7 a esta última década. Y en cuanto a la distribución en el cuadro de arriba, a la izquierda, vemos la temperatura media diaria del promedio 1981-2010 en una línea continua, y la comparamos con la de este año. Vemos que fue, y de hecho así fue, extremadamente cálido el mes de febrero, que se alcanzó una anomalía de 3,5, es decir, el mes de febrero más cálido de la historia desde que tenemos referencia del año 61. Igualmente el invierno de 2019-2020 pues fue el más cálido de la historia. Luego también fueron muy cálidos el mes de mayo y noviembre, con casi, cerca de 2 grados de diferencia, 1,9, 1,7. 1,7 fue julio, que también fue bastante cálido, pero el problema que tiene julio y los meses de verano es que las temperaturas ya en España son muy cálidas, y entonces, pues claro, luego surgen los problemas ocurren en esta época en cuanto a las temperaturas máximas, ¿no? Provocando las olas de calor, que están referenciadas para esos meses de julio y agosto. En cuanto a la distribución geográfica de las temperaturas, vemos que la anomalía fue bastante homogénea, aproximadamente 1 grado, entonces, lógicamente, en todo el país prácticamente. Aquí tenemos representadas las temperaturas. Los episodios de ola de calor que ha habido en España desde 1975 hasta la fecha, hasta 2020, en el cual pues tenemos, en color azul, el número de episodios de olas de calor en julio y agosto, en rojizo el número de días de olas de calor, y en blanco la duración máxima de la ola de calor de cada año. Entonces, vemos que fundamental es que hay un crecimiento del número de... este año 2020 hubo entonces 3 olas de calor, afectando a 18 días, y la duración máxima fue de 9 días. Las olas de calor, pues... fueron del 18 al 20 de julio, del 25 de julio al 2 de septiembre y del 5 al 10 de septiembre. Entonces, vemos que si hacemos una pequeña correlación, este trabajo está hecho por climatología, del número de días de la variación del número de días de olas de calor, vemos que ha crecido desde 75 hasta el 2020, en 45 años, pues ha crecido en unos 10 días aproximadamente, ¿no? Esta tendencia parece que tiende a consolidarse según los modelos climáticos, pero ahí no nos vamos a meter. Otra idea de los días extremos del verano es el índice térmico universal del clima, que es un índice que, estos mapas los he recogido del informe europeo, y vemos que esto consiste en un índice bioclimático en el cual relaciona la temperatura del aire, el viento, la humedad y ¿qué más? Temperatura del viento, humedad, y radiación solar, con el estrés con que reacciona un cuerpo humano
debido a cuando intenta equilibrar su temperatura, digamos, con la temperatura exterior, ¿no? Entonces aparece en el mapa de la izquierda, aparece el máximo del índice UCI durante el verano. Vemos que prácticamente en toda Europa hay al menos días de estrés, de calor moderados, y bueno, y el más significativo es el mapa de la derecha, que es el número de días de estrés muy fuerte durante el verano. Y vemos que en zonas del sur de la península, fundamentalmente, pues hay zonas con 40 o más días calificados como de estrés muy fuerte. Eso es un problema que tenemos. De hecho, el Instituto Carlos III indica que hay una media en los últimos 6 años de un 1880 muertes en exceso atribuido al calor. Y bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Es decir, que una situación, digamos, en cuanto afecta a las personas, quizás sea el fenómeno más importante, ¿no?, en cuanto a la salud de las personas. Aquí represento, solamente para dar una idea de la comparación entre la evolución de la temperatura en España debida a medida en EMET, se compara con la que da el ERA 5 para España en conjunto, la que da el GISTEM de la NASA, la que da HACCRUZ del Reino Unido, la que da Global Temp de la NOAA y la que dan, digamos, en oscuro, en negro, los modelos climáticos. Está en oscuro la parte histórica, es decir, estos son los modelos climáticos que aparecieron en el último informe del IPCC y que indica que, bueno, que es bastante notable que los modelos pues siguen bastante bien digamos, la evolución de las temperaturas en España en conjunto. Los demás, ya a la derecha, están, digamos, las predicciones siguiendo las sendas de concentración representativa de forzamiento 8,5 y 4,5, y eso ya es otra cuestión de cambio climático y de todo eso. Pero bueno, ciertamente la evolución de los modelos en la época histórica, ¿no?, de que está en negro, pues indica cierta confianza en los modelos numéricos, modelos climáticos, a pesar bueno, pues que tienen todavía, me imagino, deficiencias importantes, ¿no? En cuanto a precipitación, pues el año en conjunto en España fue normal, es decir, que con 598 me parece que es la precipitación media en España en conjunto durante el año 2020, y un poquito más, 606 si se considera solamente la península, y está, bueno, pues un poco por debajo de la precipitación media desde 1981 a 2010, ¿no?, que está un poco por encima. Lo que sí es diferente es la distribución. La distribución es, en contra de lo que hemos dicho de la temperatura, pues es bastante diferente, con un máximo de precipitación en la parte mediterránea y en la parte del noreste de la península, y la parte, digamos, más seca, pues corresponde en porcentaje con respecto a su media en la parte occidental, ¿no? Solamente se salva prácticamente, digamos, el sistema central de la parte occidental y buena parte de Extremadura. Bueno, que principalmente por la importancia de una borrasca que ocurrió en el mes de octubre, que cayeron precipitaciones de alrededor de 300 litros. El reparto por meses, pues vemos que febrero, aparte de ser, digamos,
en jerarquía, el más cálido de la historia es el de menos precipitación, y sin embargo, con una precipitación de 7,9, que es menor que la de los meses, de cualquier mes de verano de este año, ¿no? De este año y de los periodo normal, por supuesto. Y los máximos de precipitación pues ocurrieron en marzo y abril, con alrededor de 82, 83 litros, y que, bueno, pues fueron los meses más lluviosos del año, ¿no? La primavera como tal se comportó como la estación más lluviosa, y mientras que las demás estaciones pues fueron un poco por debajo los valores recogidos fueron por debajo de la media. Solamente agosto, bueno, que es un mes, digamos, seco en la mayor parte de España, pues las precipitaciones fueron un poco por encima de la media. Y por zonas, digamos, por zonas, por grandes cuencas, pues vemos María, que... ¿Sí? Perdóname, José María, tenemos que agilizar la presentación para que empiece la mesa de debate. Vale, bueno, pues la distribución por grandes cuencas pues es prácticamente la misma que hemos hablado antes, básico para adelante. Y en cuanto a las descargas eléctricas, pues digamos que el número de días de tormenta fue muy elevado en general en España, están en el mapa de la derecha abajo, en rojo, es decir, anomalías positivas. Sin embargo, digamos que las descargas fueron inferiores a la media, y eso es debido a que, digamos, las tormentas fueron fundamentalmente en invierno y primavera, que tienen menos relación o van acompañadas de menos descargas, y sin embargo en meses como octubre, donde las descargas suelen ser muy abundantes en la península, pues fueron de poca tormenta. Igualmente en Canarias, pues fue un año de pocas descargas, digamos que es el mínimo desde que hay registros, y que, bueno, fundamentalmente se debe a descargas frías digamos, en los meses de noviembre y diciembre, y sin embargo, pues digamos, las procedentes del continente africano, pues no hubo apenas, ¿no? Me salto entonces este tema de los fenómenos más importantes, en el cual pues digamos que predominan los asociados a las temperaturas altas. Y el capítulo 3, pues lo que tratamos de relacionar es la circulación con las anomalías de las que hemos hablado, ¿no? De temperatura y de precipitación fundamentalmente. Entonces, lo importante es destacar en este aspecto en la fortaleza del vórtice polar estratosférico, que es, digamos, que aparece en invierno sobre la estratosfera, sobre el polo norte, lógicamente, la zona austral, y en el cual pues está representado que ocurre debido a la diferencia de temperaturas que ocurre entre el polo y las latitudes tropicales, debido a que la ausencia de radiación pues hace que en los polos pues hace que se enfríe por radiación térmica, mientras que en la zona ecuatorial pues se calienta bastante. Esta diferencia de temperatura produce un vórtice ciclónico muy intenso, de alrededor de 270 km por hora en algunos casos, ¿no? Y que tiene un máximo, digamos, en enero, en invierno, y luego desaparece en primavera. Aquí lo vemos, digamos, en gris, en el cuadro que está aquí arriba en gris, pues vemos la temperatura media que corresponde a la climatología en gris, y la que ha habido este año. Este año, como vemos, las temperaturas han sido mucho más frías. Esta temperatura está tomada sobre el polo a 30 hectopascales, que es alrededor de 23 o 24 kilómetros de altitud. Y bueno, pues esto afecta bastante a la circulación. Es decir, un vórtice polar estratosférico fuerte corresponde a un chorro fuerte y a, digamos, el mantenimiento
y eso corresponde un poco, digamos, en líneas generales al mantenimiento de aire frío cerca de los polos y, bueno, y la precipitación y con otras consecuencias, ¿no? Es decir, que se pueden hablar luego, si da tiempo. Y otra cuestión importante, el cambio del niño a la niña, que ocurrió a lo largo del año y que afectó bastante a las precipitaciones digamos, en los monzones de Asiático y de Australia, que no se ve aquí en el dibujo de la derecha, pero que afectó también a las temperaturas y al comportamiento en el verano de las temperaturas en España, ¿no? Y otra cuestión es la la aparición de la niña, es digamos, la frecuencia de ciclones tropicales en el Atlántico Norte. Cuanto al invierno, pues entonces, digamos que existió una situación bastante estacionaria con anticiclónica. Aquí tengo puesta a la izquierda los geopotenciales en 300 hectopascales y la velocidad del viento a la derecha, y vemos cómo existe, digamos, digamos que en azul, en colores azules, están, digamos, presiones por debajo de lo normal, o sea, geopotenciales por debajo de lo normal, y en colores rojizos por encima de lo normal. Digamos que en estos campos medios de invierno, de diciembre a febrero, pues esto indica la variación de la onda estacionaria en esta época, indica que como aire frío en las zonas de mínimo de geopotenciales y cálido en las zonas de máximo de geopotenciales, en las zonas naranjas, ¿no? Eso viene digamos que latitudes medias es bastante barotrópico, y lo mismo que digamos que estas anomalías se corresponden a superficie también. Entonces, vamos a ver, los efectos que tuvieron fueron temperaturas, o que son temperaturas altas en Europa, y precipitaciones que se concentran en el norte de Europa, ¿no? Eso es una de las consecuencias. Y bueno, sin embargo, aparte de que las presiones fueron altas, digamos, en el Mediterráneo, pues ocurrió, no indica, eso es en promedio, pero no indica que no haya episodios sinópticos que puedan producir precipitaciones importantes, como fue la borrasca Gloria, ¿no? Que ocurrió en enero, ¿no? Haciendo muy anticiclónico, digamos, el promedio del invierno en esa zona. Las consecuencias, pues además de este tipo de chorro tan fuerte e intenso asociado al vórtice ciclónico estratosférico tan fuerte, pues es la generación de borrascas importantes nominadas, que tengo listadas en la derecha de la presentación, y que, bueno, produjeron pues, bastante viento y eso en nuestra zona, ¿no? Aparte de eso, pues digamos que en el sur, digamos, al sur del anticiclón, digamos, que estaba situado sobre Europa, pues se produjo viento del este que afectó bastante a los episodios de calima en Canarias, cuyo momento más importante fue el del 21-23, ¿no? Que es un fenómeno bastante estudiado ya. Tenemos que terminar, José María. Bueno, pues como queráis. Lo único, bueno, voy a comentar solamente la primavera. La primavera, pues, se estableció, digamos, un anticiclón de bloqueo en Europa que se piensa que está representado en la geopotencial de 300 milibares, y, bueno, pues esto llevó a una situación de bastante que las precipitaciones, digamos, los frentes y la borrasca atlántica se desviaron de su trayectoria habitual hacia Europa y pasaron, digamos, hacia la península ibérica, y bueno, siendo unos meses entonces de primavera de bastante lluvioso, como hemos dicho, y bueno, dando esta anomalía de insolación tan importante, como se ve aquí abajo en el cuadro de la izquierda, con anomalía negativa de insolación en España, mientras que en Europa central, incluida Reino Unido, pues, bueno, pues hubo un máximo de horas de sol. Tiene una cierta connotación para mí con el monzón de África,
Y bueno, continúo y en verano solamente quería comentar que el hecho de las precipitaciones tan importantes en Asia produjo temperaturas muy altas que en niveles altos que se extendieron, porque digamos que el monzón, los resultados del monzón es un anticiclón que se extiende hasta África. Bueno, pues en este caso estas anomalías de temperatura parecen haber afectado o afectaron, digamos, en julio a todo el norte de África, pero incluido la península española, la península ibérica, dando temperaturas muy altas y produciendo, bueno, el régimen de levante muy elevado, muy continuo, digamos, en el estrecho de Gibraltar y olas de calor muy importantes en nuestras costas. Bueno, nada más. Voy a dejar esto así, aunque me deja bastante cosas importantes en el camino. Por ejemplo, que en diciembre, la diferencia que hay en diciembre entre las geopotenciales o la anomalía de geopotencial del año pasado, que prácticamente dieron lugar las ondas, digamos, las ondas de las grandes ondas de Rossby de mes de diciembre fueron bastante normalistas, bastante suaves, mientras que en el diciembre de este año pues vemos la importancia que tienen estas ondas en la circulación de diciembre, y las consecuencias pues fueron muy diferentes. En el diciembre, digamos, el invierno pasado, el vórtice polar estratosférico se mantuvo muy fuerte, mientras que este año, pues todo lo contrario, debido a quizá la actividad de estas ondas, y que erosionaron el vórtice polar, y bueno, se produjeron los fenómenos como el de Filomena, etcétera, que hemos tenido este invierno. Bueno, pues nada más que decir que luego además existen 5 anexos que aclaran un poco para ayudar a leer este informe. Y nada más, pues muchas gracias. Muchas gracias, José María.